el tema que desde ayer usted y yo habíamos hablado del tema y que ya se estaba haciendo otra vez mucha bulla en el ambiente, y pues lo que usted y yo hablamos resultó ser más que cierto. Voy a mostrar parte de las cartas que me hicieron llegar anónimamente, porque las fuentes tienen mucho miedo a ser involucradas en algo, pero es que después ya Nómada y 502 están hablando de esto, pero efectivamente la empresa eléctrica le dijo al sector que produce la energía, y se produce, y usted nos va a explicar cómo se produce y por qué medios, que va a incurrir en impago, porque pues por las medidas que ha tomado el honorable gobierno de la República. Y cuéntenos cuáles son las repercusiones, por favor, licenciado Fayase. Sí, aquí tenemos primero el intermediario de la empresa eléctrica. Ellos solo compran electricidad y distribuyen electricidad. Eso es lo que está al centro de la mesa. De un lado estamos los consumidores, como usted y yo. Del otro lado, o del lado opuesto completamente, está el transportador de energía, que es Trexa, y al final de la línea de transmisión están las hidroeléctricas y las carboneras y los ingenios, que son los que producen la electricidad. Es una cadena productiva de 4 etapas. Usted como consumidor todos los meses le paga a la empresa eléctrica y a Energuate, y Energuate le paga lo que compra al que le lleva la energía a la puerta, digamos como que fuera el camión de la energía, que es el de la línea de transmisión, que es Trexa. Y le paga también a los generadores, que son las hidroeléctricas y las carboneras. Así se reparte el dinero que usted y yo pagamos todos los meses de luz. Así como usted y yo, hay casi 2 millones de usuarios más que pagan todos los meses. Cuando usted y yo ya no podemos pagar la luz, la empresa eléctrica está argumentando que como el gobierno sacó la ley 15-2020, que es la protección contra el corte de servicios básicos, están argumentando que es una causa de fuerza mayor. En todos los contratos mercantiles, cuando uno se compromete a algo, siempre existe la cláusula de fuerza mayor. Esto quiere decir que si usted tiene una fábrica y está obligada a entregar cajas de cartón, pero si hay un terremoto, un incendio o algún tipo de catástrofe como una inundación y la fábrica se lastima, usted no está obligado a seguir entregando cartón ni a pagar los daños y perjuicios. Entonces la empresa eléctrica está usando esta triquiñuela legal. Como estamos bajo estado de calamidad pública y como estamos en caso de pandemia, están calificándose a sí mismos que esto es una causa de fuerza mayor. Y para poder ellos legalmente, y aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que es la voluntad de pagar y lo que es la capacidad de pagar. Son dos temas aparte. Por un lado, la empresa eléctrica está diciendo, está curándose en salud, como decimos los guatemaltecos, que si no le pagan la energía eléctrica debido a la ley esa que está hace ya días en la Corte de Constitucionalidad, entonces ellos no van a pagarle a los generadores porque no tienen dinero por la fuerza mayor. Ellos lo que están haciendo es cubriéndose las espaldas. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el 60-70% del pago de la energía eléctrica sí está siendo cubierta. La gran mayoría de gente está pagando 2 meses atrasados, con pagos parciales, o los que pueden están pagando directamente. Yo conozco realmente muy pocos casos de 3 facturas que no hayan ido a cortar, porque la empresa eléctrica sí está cortando. Entonces la cadena de producción es esta. El dinero se origina en el consumidor que paga su servicio. El pago de servicio lo maneja la empresa eléctrica y Energuate, y se lo dan a los generadores y a los transportadores de energía. Bueno,
La hidroeléctrica vende su energía eléctrica a un precio. Pero ¿cuánto de ese precio de venta es ganancia? En una hidroeléctrica es altísimo, es 98% de ganancia. Lo que pasa es que de allí lo que hay que pagar fuerte es el préstamo del banco para poder haber construido la hidroeléctrica. Y es ahí donde viene la cosa difícil. Porque cuando los generadores no reciban su pago, primero, no van a tener ganancias y ellos no van a tener incentivo para seguir produciendo. Y lo segundo es que no le van a pagar a los bancos. Si un generador que sacó un crédito de 800 millones de quetzales para producir energía eléctrica no recibe sus pagos para pagarle al banco, el banco va a venir y le va a quitar la hidroeléctrica. Entonces nos vamos a ver con un sistema financiero lleno de lo que se llaman activos extraordinarios. Quiere decir casas, fábricas hidroeléctricas que no son del giro habitual del negocio del banco. Esto lo que pone en riesgo la estabilidad bancaria. Y al tener la estabilidad bancaria en riesgo por impago, se da lo que ya se dio el domingo. El presidente salió diciendo que 1 millón de créditos no fueron pagados en abril y que los bancos están dispuestos a esperarnos. Pero yo pregunto, ¿cuál es el negocio de los bancos si no es prestar pisto y cobrar intereses, pues? Ese entonces, ha sido el de toda la vida, no es nada nuevo. Así nació y así nuevo. Fue concebido. Ese es el negocio del banco. Entonces, cuando salen al lado del presidente diciéndonos que nos van a prestar dinero, pues lo que están haciendo es lo de siempre. ¿Qué hay de nuevo, Doc? No hay nada nuevo. A mí lo que me preocupa es esto. La ley de prohibición de cortes de servicios, que es la ley 15-2020, no está todavía promulgada por el presidente. Porque el Congreso le ordenó publicarla y él todavía no la ha publicado. Para mientras hay unos amparos en la Corte de Constitucionalidad que no han sido dados con trámite. Entonces estamos en medio de una laguna legal. El presidente no publica, la Corte de Constitucionalidad no le da trámite a los amparos. Y para mientras el Congreso ya ordenó publicarla. Entonces, ¿la ley existe o no existe? Y esa es la pregunta. La ley fue ordenada por el Congreso y todavía no sale en el periódico oficial. Ajá, no existe, pero a todos estos males, porque como debemos de ser realistas y no apasionados, a nadie nos conviene que al sistema financiero también le vaya mal, a nadie nos conviene la quiebra de ninguna empresa privada, porque hay que verlo como fuente de trabajo, así y únicamente así, y si la gente está desempleada, simplemente 4 más o 5 más alrededor de él van a tener carencias, va a comenzar por hambre, enfermedad y muerte muy probablemente. Entonces, ¿está usted de acuerdo conmigo en volver a remachar lo que llevamos días y semanas y tal vez mes y medio hablando, que la única manera es en esta gran gripe, como lo dijo en marzo Alejandro Yamatei? Él sí tenía clara la cosa, él dijo es una gran gripona, apóyame con esa imagen. Alejandro Yamatei dijo en marzo es una gran gripona, pero luego se dejó envolver en el pánico, no sabemos realmente qué pasó. Pero la única manera es liberar la economía en su totalidad, dejar de estar limitando al ser humano que nació libre y constitucionalmente tiene libertades de locomoción y de absolutamente todo lo que no riña con la ley, y que la gente salga a trabajar y a producir y punto. ¿O no es así tan fácil o matemáticamente fiable? Aquiles. Mire, es así de fácil en teoría. Y todo empieza con una decisión política. Regresemos a trabajar. ¿Cómo regresamos a trabajar? Bueno, escalonado,
por fases, con cuidado, con distanciamiento social, con medidas de higiene. Muy bien, todo eso tiene que hacerse así. Lo que pasa es que mientras sigamos en ese limbo de que el toque de queda, que la restricción de movilidad, que la cuarentena, ya llevamos, con esta es la 8ª semana. Ni España ni Italia, que fueron los países más golpeados, aguantaron 6 semanas. Ellos que son del primer mundo, desarrollados y con plata. Alemania duró 7 semanas y ya regresó totalmente a la normalidad. El día de ayer, España levantó totalmente la cuarentena. En Estados Unidos, que es el país más golpeado hoy, 44 estados están trabajando normalmente. Todo está abierto. No hay restricción alguna. Entonces, si todo el mundo ya empezó a trabajar, Guatemala, ¿hasta cuándo se va a quedar guardado? ¿De qué vamos a vivir? ¿De la limosna de quién? Si ahora ni siquiera Estados Unidos nos puede dar limosna, Estados Unidos nos está mandando contagiados en lugar de mandarnos limosna. Así que la única solución es ya, hay que regresar a trabajar. A mí lo que me llama la atención es que toda la política gubernamental aparentemente está basada en esa famosa curvita que decía que el 9 de mayo era lo máximo de los casos y que de allí iba a empezar a bajar hasta el 2 de julio. Entonces aquí tenemos dos problemas. Ya llevamos 8 semanas y no nos querrán meter a la congeladora otras 4 más, solo para que la curvita de los resultados que dice que va a dar, que no sabemos que son ciertos, porque digamos en los datos oficiales fue hasta el día de ayer, apenas el día de ayer, el ministro de Salud, bajo presión de los diputados de la UCN, confesó que de esos 1.100 casos, 102 venían en aviones. Quiere decir que los 1.000 casos de Guatemala no son 1.000, son menos porque los demás venían de Estados Unidos. Ahora, ¿qué están haciendo y de las 800 pruebas o 700 pruebas al día que se están haciendo? Se están gastando de esas 700 pruebas 200, 250 en los aviones que vienen de deportados. Quiere decir que 1 de cada 3 pruebas se le están haciendo a los deportados y al pueblo en Guatemala no se le está haciendo. Entonces aquí el tema es que hay que encuarentenar a los aviones, hay que recibirlos en la base militar de Potú y ahí encuarentenarlos. No tenemos por qué estarlos recibiendo en el aeropuerto de La Aurora. Y es más, ¿por qué estamos en la obligación de recibir vuelos de deportados? Simplemente está cerrado el aeropuerto, señores, no puede aterrizar ningún vuelo. Llévenselos de regreso a Houston. Entonces aquí parte de los datos oficiales están siendo deformados por el tema de los migrantes que están siendo regresados con contagio.